casas se manifestaba el Señor y luego eso corría por todas partes y la gente de curiosa iba tras él, que es diferente. Mateo 9, 9-13 dice: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Alabado sea Jesús. Pasando Jesús de allí, ¿no? Jesús se había encontrado, fíjate, de Gadara, y luego él vino a otro lugar, vino de nuevo a la ciudad y encontró a Mateo, el publicano. Le decían el publicano porque en aquellos días los publicanos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano, que el Imperio Romano escogía especialmente para que le cobren los impuestos a los demás judíos, y por cada impuesto que cobraban, el publicano, el que cobraba, tenía su porcentaje. Por esa razón, los publicanos, así como acá en Perú, eran bien vivos, cobraban excesivamente los impuestos, o sea, en vez de cobrar 12%, cobraban 15%, a otro 16%, y todo ese excedente, ¿no?, era para su bolsillo. Reportaban y aparte de eso recibían lo que normalmente les habían prometido. O sea, eran gente que se aprovechaba de ese puesto, por eso eran mal vistos por todos los judíos, y una manera de hablar de alguien que era malo, perverso, pecador, tramposo, era decirle publicano. Así es que entre las frases que los judíos usaban para señalar a los pecadores estaba perros, pecadores, y la tercera, publicanos. Cuando alguien le decía publicano, le estaban diciendo: tú eres de lo peor, tú eres tramposo, tú eres malo. Uno de esos era Mateo, pero la misericordia de Dios es tremenda, como ha sido por muchos de nosotros. Muchos de nosotros hemos sido tal vez hasta peor que este Mateo, porque este Mateo no andaba asaltando carteras ni haciendo otras cosas, sino sentado en su banquita de impuestos, de ahí él hacía las cosas malas, ¿no? Como hemos descubierto acá hace poco tiempo, en Cajamarca, en el Banco de la Nación, habían como 3 funcionarios de buen vestir, de buen semblante, que le robaban las pensiones a los ancianos. Y los bandidos se habían dado el lujo de irse a Cancún, de irse a Punta Cana, de irse a las mejores playas caribeñas, ¿no?, a disfrutar, mientras que los pobres ancianitos no cobraban nada. Pero ellos le quitaban, eran como si hubieran cobrado, pero no cobraban nada. Algo así era ese es un tipo de publicano peruano. Pero Dios ama tanto a los publicanos, ¿cuántos dan gloria a Dios? Que no les aprueba, no les aplaude su maldad, sino que él busca cambiar su corazón. Dice que Jesús pasando vio a un hombre llamado Mateo. Jesús siempre está pasando y él le gusta pasar a través de nosotros. Diga conmigo: Jesús va a pasar por algún lugar a través de mí, porque ahora nosotros andamos con Jesús. Nosotros somos el reflejo de Jesús. Jesús vino a la tierra para ser el reflejo, el resplandor de la gloria del Padre, y eso no era abstracto, se podía tocar a Jesús, se le podía abrazar como yo abrazo a Luchita, se podía caminar con Jesús, hablar con Jesús, porque Él era el resplandor de su gloria. Estaba en carne y hueso, pero tenía el resplandor de la gloria del Padre. Yo te vengo a decir ahora, nosotros estamos en carne y hueso, pero tenemos el resplandor de la gloria del que ha vencido al pecado, a la muerte, al diablo, y está triunfante sentado a la diestra del Padre. A ese Jesús representamos nosotros, ese Jesús camina con nosotros, ese Jesús está dentro de nosotros, pero se quiere manifestar. Alabado sea Dios. Alguien diga gloria a Dios.
Dígale a su hermano, debemos representarlo bien. Ahora, así como Él te alcanzó para sacarte de la condición de pecador como lo alcanzó a Mateo, también te va a llenar si es que solamente nosotros estamos adorándole y realmente deseando descubrir más de Él. El Señor pasó por ahí y le dijo a Mateo, sígueme. Ahora Jesús pasó específicamente, estaba sentado al banco de los tributos públicos. Jesús sabía quién era ese hombre. Los otros a lo mejor ni sabían a cuántos esto lo había estafado, pero Jesús con su omnisciencia sí conocía a cuántos. Pero Jesús al pasar por ahí no hizo así, no, este pecador no va conmigo, no, al contrario. Él cuando ve al pecador más pecador lo ama tanto que se le acerca, alabado sea Dios. Y siempre le va a decir, sígueme. Jesús tiene una orden. Jesús no tiene algo de mira, oye, sería bueno que cambies de vida, sígueme. Si hay alguno aquí en esta mañana que está andando torcido, el Señor le dice, sígueme. Si hay alguno aquí que tiene vacío su corazón y no se contenta con nada, Jesús esta mañana te dice, sígueme. Hay alguno que tiene problemas y ya no sabe qué hacer, Jesús te sigue diciendo, sígueme. Y los creemos que estamos conectados con Dios, aún ahí yo sigo oyendo la voz de Jesús que me dice, sígueme. Yo soy un ministro, pero aún así todavía oigo a Jesús que me dice, sígueme, porque hay más bendiciones, hay más manifestación de mi gloria, hay más, aleluya. Y lo quiere hacer a través de nosotros. Algún día en la vida, cada uno de ustedes tiene su día en que decidió seguir al Señor. Ese fue el día en que el Señor te sacó del banco de los publicanos, del banco de los pecadores. Y ese llamado provoca siempre dos cosas: que te levantes y que le sigas. O sea, la salvación es acción con Cristo. Diga conmigo, acción con Cristo. Una vez más diga, acción con Cristo. Ahora ya no es usted solo levantándose para seguir haciendo lo mismo, ahora es te levantas para seguir a Jesús, seguir sus huellas, sus pisadas. ¿Y dónde están sus huellas y sus pisadas? Están en este libro. Vivimos en una sociedad llena de tecnología y llena de razonamientos humanos que son los diversos ismos, materialismo, humanismo, relativismo, hedonismo y tantas filosofías que los hombres han levantado. Muchas de ellas tienen ciertas luces buenas que considerar, pero por otro lado tienen vacíos, y como que al final de escudriñar todos esos ismos, uno se encuentra como que por acá no hay salida, por acá hay un barranco. Porque si no fuera así, la sociedad sería perfecta, no habría violencia, no habría maldad, no habría corrupción, no habría tanta aberración inmoral que hay en todas partes del mundo. Yo conozco muchos lugares del mundo, conozco los lugares más pobres como los lugares del llamado primer mundo. En el primer mundo todos los pecados están disimulados como si toda la gente fuera correcta, llena de una ética perfecta, pero los pecados son los mismos. Hay infidelidad matrimonial, hay adulterios, hay pedofilia, hay robos. Ya no en las esquinas como en nuestros barrios, nadie puede dejar su bicicleta ahí sin seguro porque si no se la llevan. Allá no pasa eso, pero roban otra cosa. Le roban a los países pobres con contratos injustos, contratos que en su país no lo harían, pero con los países pobres sí lo hacen. Y a eso Dios le llama la sabiduría de este mundo. Por eso Dios la enloquece cada cierto tiempo. Se resquebrajan todos los cánones que ellos mismos plantean y vienen grandes recesiones económicas, porque la propia ambición que quita a unos también entre ellos se quita. En la lógica de las mafias, ¿no es cierto? Los mafiosos acumulan dinero, pues después se pelean entre ellos para ver quién se queda con todo lo que han acumulado. Esa misma lógica hay a nivel de gobiernos mundiales. Pero el Señor nos ama. Y lo que este mundo necesita es la luz del Evangelio de Jesucristo.
Y dije que conozco todo eso porque arriba o abajo este libro sigue siendo la luz del mundo. Una vez Billy Graham se fue a predicar a uno de los pueblos africanos. Estuvo en una tribu donde la gente no es que anda desnuda, sino que por ser pobre no tiene zapatos. Pero jóvenes como de entre 15 a 20 años lo escucharon, un centenar de jóvenes. Y él antes de predicar decía, ¿qué les predico? ¿Cuál sería el mensaje más sencillo para que estos se hagan entender? Y entonces les predicó de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Les predicó y los 100 se entregaron a Jesucristo. Al día siguiente estaba volando a Oxford, Inglaterra, Londres, a predicarle a los universitarios, próximos graduandos, no sé de qué programa académico, pero había también un centenar de jóvenes ingleses. Estos eran un poquito más adultos, entre 17, 18 a 20, 22 años. Y él nuevamente tuvo la aflicción en su habitación de predicar. ¿Qué les predico a estos académicos? ¿Qué les predico a estos que son del primer mundo? ¿Qué les predico a estos que tienen tanta filosofía en su cabeza y tantas cosas y todo lo cuestionan porque para ellos prima la lógica, no hay lugar a la espiritualidad, no hay lugar a ese, sino todo es esquematizado lógicamente, y aparte son materialistas porque aman más las cosas materiales. No eran materialistas de ideología de izquierda, sino materialistas de pensar en el dinero, de pensar en las cosas tangibles. Y el Espíritu Santo le dijo, predícales lo mismo que le hablaste a los negros de África. Y Billy Graham dice que se paseaba de pared a pared, no puede ser, pero estos son otros intelectuales, yo no quiero quedar mal, no quiero que... Predícale lo mismo que le predicaste a los negros africanos. El Señor le insistió 3 veces, él obedeció, les predicó a los 100 universitarios el mismo mensaje que a los negros, y los 100 recibieron a Cristo Jesús. Dale un aplauso a la gloria de Dios. Este es el mensaje. Es el mismo. Diga conmigo, es el mismo. Diga, es el mismo Cristo. Es el mismo Evangelio. Y ese mismo Evangelio Jesús quiere que llegue a una casa. El Señor lo llamó a Mateo. Mateo se levantó y le siguió. La salvación es acción. Usted no puede estar cruzado de brazos ahí esperando que Dios haga algo por usted. Siga trabajando, siga haciendo, siga estudiando, pero camine con Jesús. Adore a Jesús, busque algo más de Jesús, lea el Evangelio. Este es el libro que nos habla de Jesús y Jesús nos habla del Padre. Y usted va a descubrir a Dios. Yo no entendí esto hasta el día en que mi padre me dijo, no te voy a poder dar estudios universitarios ni nada superior porque no tenemos, nuestra condición no nos permite. Yo me hice hombre a la fuerza, hazte hombre tú también. Esas fueron sus palabras porque él era militar, hablaba poco pero muy claro y tajante. Pero eso me llevó a orar, en vez de maldecir a mi padre, en vez de decir estos desgraciados, no, para eso tienen hijos, no, yo me fui a orar como un mes, y después de un mes Dios le dio rumbo a mi vida, y no me peso de que me haya dado rumbo hasta el día de hoy, porque comencé a descubrir que Jesús es real. Alguien diga gloria a Dios. Eso es lo que Jesús quería con Mateo, que lo descubra. Una vez que se levantó Mateo y comenzó a seguir a Jesús, Jesús fue en dirección de la casa de Mateo, porque Dios ama la casa. Una vez encontró a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, bájate de ahí porque es necesario que yo me quede en tu casa. Cuando Jesús te tomó a ti, Él te tomó para quedarse en tu casa. Dígale a su vecino, Jesús te tomó a ti para quedarse en tu casa. Ahora dile, no le cierres la puerta. Mételo contigo bien adentro de tu casa. Alguien diga gloria a Dios.
Ahora, el primero, el Señor quiere que nos levantemos del lugar del conformismo, del lugar que nos mantiene atado a maldiciones y a iniquidades. Ese banco publicano lo tenía atado a la maldición de ser un tramposo, un estafador, pero cuando comenzó a seguirle, comenzó a ver nuevas huellas, comenzó a ver nueva luz, comenzó a ver nuevo horizonte, comenzó a escuchar palabras que nunca había escuchado, comenzó a llenar su corazón. Alguien diga gloria a Dios. Él dejó lo que tenía, se levantó y siguió a Jesús. Seguir a Jesús significa enfocar nuestra vida en el verdadero propósito que Dios tiene para nuestra vida. Aleluya. Mateo no había nacido para ser publicano. Mateo, su nombre significa regalo de Dios. Él había nacido para ser regalo de Dios, pero la circunstancia de la vida, tal vez de su familia, tal vez de la circunstancia histórica, lo llevó a ser un tramposo, lo llevó a estar sentado en el banco de los que hacen trampa a los ciudadanos, pero ese no era su destino. Una vez que Jesús toque tu vida, el propósito de Dios para tu vida se va a comenzar a manifestar y tú vas a ser el próximo regalo de Jehová para esta nación, el próximo regalo de Dios para tu propia familia. ¿Alguien está oyendo aquí? Aleluya. Dígale a su vecino, si es hombre o mujer, tú eres un regalo de Dios. Vamos, pero sonríase. Yo he visto a gente amarga diciendo, tú eres un regalo de Dios. No haga eso, por favor. Está malogrando el regalo. Bueno, a veces yo he visto personas que le dan un regalo y están así, no, niños sobre todo, no, amargos, pero después lo abren, cuando gritan, qué lindo. Porque en su mente quieren una cosa, pero le dan otra mejor, entonces se alegran. Jesús siempre tiene algo mejor para ti. Ahora, hay otro acto aquí que Jesús está en la mesa con ellos y hay un banquete, hay una comida. La comida representa el lugar más íntimo que uno puede tener. La sala ya habla de cordialidad, de que yo te recibo, qué lindo, pero cuando uno dice pasen a comer algo, siéntense en la mesa, comamos algo, eso habla ya de una mayor compenetración. Y comer también es un sentido figurado. Lo que Dios quiere es darnos de comer de su sustancia, de su poder, de su presencia, de su palabra. Alguien diga gloria a Dios. ¿Cuántos quieren comer su sustancia, su palabra, su esencia? Estando él sentado a la mesa en casa, justo habían otros publicanos y pecadores. Mateo trajo a otros amigos más, aleluya, sus allegados, era su oikos, sus más allegados estuvieron allí y estaban con Jesús, y Jesús contento estaba soltándoles más y más del reino de Dios. Lucas 5:29 dice, y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo, que le hagamos un gran banquete en su casa. ¿Aló? Un gran banquete en tu casa. ¿Por qué no piensas bien sobre esto y comienzas a idearte? Lo invito al apóstol Chuquipoma, o lo invito al apóstol Percy, o al apóstol Samuel Elías, o a la profeta Aurora, bueno, acá hay otros ministros más. Invítalos a tu casa. Todos van a querer llevar a mí, pero yo no voy a poder llegar a todos. Invítalos a tu casa. Pero invítalos pensando en que Jesús bendecirá tu casa. No tanto en qué comida le vas a dar. Si no tienes, dale un tecito nada más y punto. Porque a Jesús no le interesa si es tecito, galletita, pavito o algo más, no. Lo interesa tu actitud. Y si tu corazón desea más de Él, invita a uno de sus siervos o sus siervas y Dios llenará tu casa de alegría. ¿Aló? Hay amargura, hay conflictos, hay vacío, hay soledad. Todo eso Jesús lo va a arreglar. ¿Ha leído usted Apocalipsis 3:20? Cómo Jesús desesperadamente, el apóstol Jesús,
El apóstol Jesús que piensa en naciones, que piensa en ciudades, que tiene una estrategia de ir de ciudad en ciudad, de nación en nación, también tiene un lugarcito para entrar en tu casa. ¿Aló? Y en la casa de miles de gentes que tengan hambre como él. Mire, Mateo le hizo un banquete. El otro día estaba predicando en Ambato y se me estaban durmiendo 3 y eran las 11 de la mañana. Yo le dije, hermanos, imagínense, porque allá hay unos cuy que solo he visto acá en Andahuay, las que le llaman mauromina, no son así, unos cuizazos son. Eso ya no es cuisito chiquito, no. Allá hay de esos. Entonces yo le dije, hermanos, estoy predicando la palabra de Dios, pero imagínate que tienes un plato de cuy guarandino delante tuyo. A no ser que estés súper borracho, tú te dormirás ahí, ¿no? Porque los borrachos, cuando están borrachos, se duermen y se caen encima de la comida. Pero cuando uno está normal, no, wow, dice, y comienzas a... Lo que te estoy dando es un cuy tremendo. Y Mateo lo entendió, por eso hizo un gran banquete. Alguien diga gloria a Dios. Pero mira lo que dice Jesús en Apocalipsis 3:20, porque yo siento orar por cada uno de ustedes esta mañana. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo haré. Alvarito, puede subir ya. Alvarito, ya estaba arriba Alvarito. Ya. Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? Este es un mensaje a la iglesia. Esto no es un mensaje para pecadores, a veces le predicamos a los pecadores, pero esto es para la iglesia que ha dejado de invitar a Jesús, ha dejado de comer con Jesús, ha dejado de buscar de Jesús. Esta es una iglesia que ha dejado, cree que lo tiene todo, que ya sabe, porque el Señor le dice, tú dices que no te falta nada, tú dices yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, esa es la palabra de Dios, para que seas rico, y te vistas de vestiduras blancas, eso es lo profético, para limpiarte nuevamente y darte nuevas vestiduras, y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, o sea, revelación del Espíritu. Y entonces el Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. ¿Cuántos quieren realmente participar del trono de conquista y de victorias de Jesucristo? Mira, el Señor dice, si tú comes conmigo, te daré a que te sientes en el trono que el Padre me ha concedido, porque me lo concedió no solo para mí, sino para que tú y tú y tú y tú estén sentados juntamente conmigo en lugares celestiales. ¿Qué significa eso? Que mientras vivas en la tierra, tú lo vas a representar a Él con poder y autoridad. Pero Él te va a dar de comer. De comer significa, te va a abrir la mente, te va a abrir el entendimiento y lo vas a descubrir de tal manera que no se te será abstracto el Señor, sino se te será tan concreto. No vivirás por vista, sino por fe, pero será tan real. ¿Aló? Que aunque te digan lo que te digan, yo no sé cómo hay muchos jovencitos que están en la iglesia, entran a la universidad y en 3 meses son ateos. Y le discuten a los padres, no, que no hay Dios, nos han engañado toda la vida. Yo he pasado por todo eso. Pero ningún catedrático, aunque muchos de ellos hablaron conmigo a solas para hacerme negar la fe.
Y es que cuando uno descubre a Jesús tiene marcas. Y tengo muchas marcas de haber visto en mi padre, en mi madre, en mi propio cuerpo. Y aunque me digan no hay Dios, yo digo sí, porque Él me limpió los riñones, Él me sanó, Él me hizo esto. He pasado por la universidad porque Él me dio esfuerzo, trabajo. Y lo que parecía imposible lo he logrado por Él. Vamos terminando. Aleluya. Así que Jesús está tocando la puerta. ¿A quiénes le toca la puerta? A los que le han echado cerrojo por dentro. Hay quienes ya no le tenemos miedo a Jesús ni dudamos nada y las puertas de nuestra vida están abiertas de par en par. Entra cuando quiera, Señor. Pero más que entra, Él merece respeto. Él siempre nos dice, sígueme. Sígueme. Y cada vez que uno le sigue, entras en nuevas dimensiones de fe, nuevas dimensiones, descubres al Señor. Fíjate, alguna gente cree que todo eso es para acá, porque tenemos la mente religiosa, la iglesia, esta es la iglesia. Fuera de esta pared, de esta puerta ya no es iglesia. No, señores, usted es iglesia todo el tiempo. Y cuando ejercí mi profesión de periodismo, yo pude descubrir que Dios me daba lucidez y sabiduría para ejercer el periodismo. Cuando yo le dije, tengo un llamado de Dios para servir al Señor, no te vayas, te doblamos el sueldo. Y no creían, cuando presenté la carta, me voy, te triplicamos el sueldo. Porque Dios da sabiduría en el campo en el que tú te mueves. Tal vez usted no va a sanar enfermo, no va a echar demonios, pero vas a ser el mejor mecánico, el mejor panadero, o el mejor abogado, el mejor taxista. Alguien diga gloria a Dios. El mejor modista, porque Dios te va a dar sabiduría. No creas que la fe solo es para acá, para estar en la iglesia. Destierra eso de tu mente. Por eso es que estás estancado hasta ahora. Puedes empezar en una esquinita con una mini carretilla y vas a terminar con unas tiendas, porque si sigues la ruta del maestro, nunca te quedarás 20 años en una esquina donde te andan botando de aquí para allá. Ese es el Dios que yo te predico. Para eso quiere entrar en tu casa. Alguien diga gloria a Dios. Pero Él te va a llevar a enfocarte en algo. Pero hay que abrirle la puerta. ¿Por qué no entra Jesús? Porque tu corazón está cerrado. Tenemos que ser sensibles y abiertos al Señor. Cuando Israel en el desierto se dejó guiar por la roca que era Cristo, no se enfermaron, sus vestidos no se envejecieron, no se murieron de ninguna plaga, salvo cuando pecaron, los mordió la serpiente, los escorpiones, pero después con eso que levantó Moisés ahí, todos fueron sanos porque Dios lo dijo. El secreto está en 1 Corintios 10:3. El secreto de todo eso era, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aleluya. Cristo era la roca, porque esa ley, esa instrucción de Dios es el verbo de Dios que se le manifestó a través de Moisés, pero también los profetas iban agregando palabras y pensamientos de Dios. Esa era la roca, y todo aquel que confía en la palabra de Dios edifica su vida como sobre una roca. Aunque vengan vientos, tempestades, no te moverán ni te tirarán abajo, no habrá destrucción. Aleluya, para el que confía en Cristo Jesús. Pero tienes que beber el mismo alimento y tienes que beber la misma bebida, que es Cristo Jesús. Es decir, este evangelio tiene que entrarte hasta los huesos. ¿Alguien me está oyendo? El evangelio tiene que entrarte hasta los huesos. Es urgente que Jesucristo entre a nuestras familias,
Porque estoy oyendo aquí mismo, aquí en esta casa, que hay gente que se quiere divorciar, hay gente que quiere romper su matrimonio. ¿Qué es esto, señores? ¿Venimos a seguir a Jesucristo o venimos a seguir al diablo? No, es que ya no puedo más, no puede más porque tu corazón está cerrado para Cristo. Cuando le abrimos nuestro corazón a Cristo, no hay problema que te vaya a ti a desgraciar la vida, porque el Señor de un puntapié sacará el problema y después tratará tu vida para moldearte a ti, porque lo que está malogrado en ti es tu forma de pensar, tu forma de actuar. Y cometemos torpeza, por eso se meten 7 espíritus peores y todo parece peor. Pero por el poder apostólico del nombre de Jesús, yo declaro que esas vergüenzas no van a prosperar en esta casa. Dale un aplauso a la gloria de Dios. No van a prosperar. No van a prosperar. No van a prosperar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida. Pregúntele a su vecino, ¿estás comiendo el mismo alimento? ¿Estás bebiendo la misma bebida que es Cristo? ¿O qué consume tu mente? ¿Qué consume? Yo no puedo entender gente que dice seguir a Jesús y le hace más caso a las chismosas del mercado, a la chismosa del centro de trabajo o a los vecinos borrachos que han dejado 2 mujeres y te están aconsejando, haz lo mismo. Yo no puedo entender cómo uno puede bajarse tan bajo y dejar los pensamientos que son más altos que cualquier pensamiento. Y dejar los caminos, los diseños del Señor que son mejores que cualquier diseño, otro diseño. Como si Dios rogase por medio de mí, deja entrar a Jesús en tu casa. Como si Dios rogara, te dice, yo no quiero visitarte, quiero quedarme en tu casa para siempre. Abre la puerta de tu corazón. Cuando la abras, Él te va a dar la fuerza, la gracia para que Él entre a los demás miembros de tu casa. Y serás como Mateo, en Mateo 9:10, dice que he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Jesús sabía que ese Mateo era algo más que un cobrador de impuestos. Jesús sabía que en esa habilidad de hablar, ese floro, podía ser un evangelista tremendo. No sé cómo convenció a sus amigos, porque entre tramposos se miran así, ¿para qué me estará invitando? ¿Qué querrá? De repente hay algo bueno, de repente me va a hacer a mí también trampa. Pero algo pasó, el Espíritu Santo estuvo ahí y todos los tramposos vinieron. Y ese día decenas de tramposos llegaron a los pies de Cristo. Publicanos criticaban, este no sabe que está con pecadores, con publicanos, y Jesús dijo algo tremendo, y eso es lo que usted tiene que tener en mente. Póngase de pie. Mire, Jesús hace 3 preguntas. Al escuchar la pregunta, ¿por qué come con publicanos y pecadores?, la respuesta de Jesús es bien concreta. Primera respuesta, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Aló? Es decir, los que están enfermos por el pecado. Segundo, necesitan la revelación, misericordia quiero y no sacrificio. La misericordia siempre detiene el castigo que te mereces. La misericordia interpone que no seas castigado, sentenciado, sino que tengas la oportunidad de ser regenerado, restituido, rehabilitado. Y eso solo el poder del Evangelio lo hace, la misericordia. No tanto los ritos, los sacrificios. Y la tercera cosa que Jesús dijo, porque yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Así que acá hay dos cosas para terminar. Jesús quiere manifestarse contigo, porque Él quiere seguir pasando por tu barrio, por tu casa, por todo lado, a través de ti. Pero para que estés lleno de Él, abre la puerta de tu corazón desde adentro. En tu interior, llénate de Él. Anhela descubrir de Él. Anhela, eso no es abstracto. De pronto te vas a ver envuelto en dimensiones donde tú comienzas a entender cosas más allá de tu lógica humana, pero que tampoco son disparatadas, son más concretas y correctas de lo que usted se imagina. Va a ordenar tu manera de pensar, va a poner equilibrio a tus emociones, pero también te va a enfocar en un propósito grande en la vida. Te va a llevar a tener fuerzas y ánimo para lograr lo que quieres lograr. Y junto con eso una pasión por los perdidos, por los que estaban como tú antes, por los que están como tú cuando tú estabas sin Cristo. Le abre la puerta de su corazón, el Señor te va a llenar, y con esa llenura en cualquier momento usted va a estar tocando a un nuevo Mateo para Cristo. Y le vas a decir, el Señor te dice, sígueme. O como hablamos en nuestro lenguaje de hoy, el Señor te va a decir, necesitas conectarte con Dios. Y usted le va a dar, conéctate con Dios. Esto es una ayuda para ti, mi conexión con Dios. Léelo en una semana y después hablamos. Alguien diga gloria a Dios. Mientras tanto, mientras sucede eso, bendiciones, respuestas, fuerzas sobre tu vida y tu casa se van a multiplicar. Amén. Jesús ama las casas.